Me dejan compartir la pantalla acá. ¿Sí pueden ver todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a pasar ahora al estómago y los próximos minutos vamos a ver lo que corresponde a gastritis. Laura Torres Nava. Sí, doctora. Hola, ¿ese perrito es tuyo, el de la foto? Sí, bueno, no, o sea, lo vi en internet, pero me gustó mucho. Yo creí que era tuyo. ¿Qué leíste de gastritis, Laura? Cuéntame. Bueno, la gastritis es, como lo dice el nombre, una inflamación. Y casi siempre está dado por Helicobacter pylori, casi siempre está asociada a esa bacteria. Pero, pues, o sea, también puede ser ocasionada por uso frecuente de AINES o también por mucho consumo de alcohol. Ok. Es que estoy buscando el puntero. No, me hace caso. Bueno, en la imagen estamos viendo una fotografía endoscópica de lo que corresponde al antro gástrico. El agujerito que se ve aquí es el píloro. Y vean las características de la mucosa, ¿no? Tiene como un parche petequial y unas alterna con mucosa normal, mucosa hiperémica, puntillo hemorrágico, petequial, y prácticamente pues este es el ejemplo clásico de una gastropatía, ¿no? El término gastritis denota inflamación y prácticamente, bueno, sí puede traducir un cuadro clínico, sin embargo, el diagnóstico es histopatológico porque es un complejo de síntomas y prácticamente, si lo queremos describir por endoscopía, no decimos gastritis porque el término itis significa inflamación, decimos gastropatía, ¿no? Pero la gastropatía puede estar condicionada por múltiples agentes etiológicos, entre los que decía su compañera, pues la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, infecciones por virus, por bacterias, por hongos, por helicobacter, por quemaduras que comprometen más del 50% de la superficie total corporal, infiltraciones de linfocitos, de eosinófilos. Prácticamente es un complejo muy diverso de lo que puede condicionar una inflamación de la mucosa gástrica, y esta inflamación, pues bueno, prácticamente se define por los hallazgos histológicos microscópicos, ¿no? Prácticamente no hay una relación estrecha con el grado de inflamación endoscópica con los síntomas gástricos. La verdad que son manifestaciones así inespecíficas. Puede haber dolor epigástrico, náusea, vómito, y cuando nos estamos enfrentando a una gastropatía erosiva, incluso manifestaciones de hemorragia. La biopsia gástrica va a definir lo que es la gastritis, y los hallazgos generalmente son histológicos. Este proceso inflamatorio está, pues bueno, condicionado a tener una lesión, ya sea en una línea del tiempo aguda o crónica,
y puede, como les decía, ser secundario a distintas etiologías que ya mencioné previamente. Prácticamente el daño a la célula epitelial puede ser mínimo y se puede regenerar la mucosa y puede, bueno, haber evidencia endoscópica y pueden haber como hallazgos característicos dependiendo de la etiología, sí. Por ejemplo, cuando vemos en la imagen endoscópica una apariencia de la mucosa en empedrado o folicular o decimos que prácticamente la gastritis puede ser consecuencia de infección por Helicobacter, pero el Helicobacter no lo vemos por la endoscopía, sino que hasta que se hace la evaluación histopatológica. También puede ser secundaria a contenido biliar, a ingesta de alcohol y creo que la mayoría de los casos por antiinflamatorios no esteroideos. Podemos encontrar distintas clasificaciones de la gastritis de acuerdo a su evolución en tiempo, en aguda y crónica, topográfica, que sea distal, que sea proximal, que sea de predominio antral, que predominio en cuerpo, o predominio en fundus, o etiológico. Entonces, dependiendo, podemos subclasificarla en distintas maneras. En la evolución al tiempo, vamos a ver aquí a dividirla en dos tipos, la aguda y la crónica. Vean, la línea del tiempo no rebasa los 15 días, entonces la duración va de 7 a 15 días y esta inflamación, no hay necrosis de la mucosa gástrica, principalmente hay infiltrado inflamatoria y la célula que predomina son los neutrófilos. Y cuando ya rebasa esta línea del tiempo de más de 15 días, entonces ya la catalogamos como crónica. Entonces, aquí la célula inflamatoria que predomina son las células plasmáticas y los linfocitos. De lo que respecta a su clasificación morfológica, puede ser dependiendo de su localización, como les decía, predominante, que predomina en antro o que predomina en cuerpo o que es pangastritis, ¿no? Que compromete todo la mucosa gástrica, que puede ser aguda, que puede ser crónica, mixta por eosinófilos y granulomatosa, o también describirla por su topografía, que sea difusa. Difusa es que compromete toda la mucosa del estómago, que sea focal, ¿no? Que tenga ciertos segmentos afectados u otros no, o un sitio específico, cuerpo, antro. Que haya atrofia, podemos describir que está ausente y presente, y esto nos damos cuenta porque se magnifica o es más evidente lo que es el patrón vascular. La metaplasia intestinal, que son parches nacarados que generalmente es el proceso de una inflamación crónica en el estómago y que merece cierta atención, ¿no? Merece que las biopsiemos y también vale la pena identificar qué tipo de metaplasia es, ¿no? O bien que sea consecuencia de alguna infección. El más frecuente, sí, Helicobacter. Bueno, vamos con el grupo de gastritis agudas. Como lo dice ahí en la imagen, afecta lo que es la capa superficial. Tiene duración de 7 a 15 días. ¿Y cuáles van a ser las características que vamos a ver? Va a haber hiperemia, va a haber exudado, van a haber erosiones, van a haber petequias y la célula que predomina, no hay que olvidarlo, son los neutrófilos. Y ustedes me van a decir, bueno, entonces la gastritis es una enfermedad acidopéptica. No, no, porque en la enfermedad acidopéptica el grado de lesión es
un lecho ulceroso que compromete hasta la muscularis. Y en la gastritis, el daño es superficial, o sea, las erosiones no comprometen la muscularis. Ajá, entonces, solo compromete la mucosa. ¿Por qué está dado este daño? Generalmente hay un daño por disminución del riego sanguíneo, esto por ende lleva a hipoxia y prácticamente esa es como la principal fisiopatología que puede explicar todas estas alteraciones. Hipoxia, hipoperfusión, como les decía, quemaduras de que comprometan un gran porcentaje de la superficie total corporal, un proceso séptico generalizado, traumatismos generalmente de tipo traumatismos cráneoencefálicos, ingesta de polifarmacia, etcétera. Las etiologías son múltiples. Entonces, vean ustedes, siempre yo les digo que hay una balanza en donde no hay un equilibrio entre las defensas de nuestro estómago y los factores agresores. Entonces, aquí podríamos decir, ya quiso, que estos serían los factores agresores. Los ácidos, las proteasas, los ácidos biliares y prácticamente que haya una disrupción de la mucosa por estos agentes agresores, medicamentos, infecciones, y entonces se rompe lo que es la defensa de la mucosa gástrica, que está dada por el bicarbonato, por el moco, por el mismo movimiento peristáltico del esófago, y pues esto hace que haya un desbalance, un desequilibrio, que la balanza se incline más sobre los factores agresivos y que se estimule o favorezca la activación de histamina y de otros mediadores. Bueno, aquí vemos otra clasificación de las formas más comunes de gastritis y las poco comunes. Y como había mencionado anteriormente su hermana, pues la verdad que de las más frecuentes es por Helicobacter pylori, las gastropatías químicas por antiinflamatorios no esteroideos, contenido biliar, alcohol, y alteraciones atróficas o presencia de metaplasia. No sé si ya se los dejé, es que también estoy dando clase en la UNAM, pero creo que no se los he dado a ustedes. ¿Alguien sabe en qué consiste el esquema de Correa? Stephanie Suárez, ¿has oído o leído algo del esquema de Correa? Stephanie Suárez, ¿andas por ahí? ¿Has oído algo del esquema de Correa? ¿Puedes prender tu cámara, por favor? No. ¿Por qué tiene que ver como el Helicobacter? No entiendo. ¿Puede ser más explícita, por favor? Sonia Moreno, ¿le puedes ayudar? Sí, doctora. Según yo, algo así, la verdad no he leído mucho de eso, pero era algo así de factores para desarrollo de cáncer. Sí, por ahí vas. Algo así. Sí. Se los voy a dejar de tarea. Por favor, busquen el esquema de Correa, ¿sí?
Y es una secuencia de todo el patrón inflamatorio en una línea del tiempo que efectivamente llega a la metaplasia y luego hasta el adenocarcinoma, ¿no? Entonces, en esta secuencia de proceso inflamatorio, podemos identificar zonas de metaplasia y que incluso pueden alternarse con mucosa atrófica. Y estas alteraciones las podemos ver en un tipo de gastritis que se llama autoinmune, ¿no? Que es de predominio antral. Y otras gastropatías indeterminadas, pero vean ustedes las más frecuentes: erosiva, hemorrágica, por Helicobacter, y las poco comunes por eosinófilos, posantrectomía secundaria a cambios quirúrgicos, infecciosas. Vean ustedes todas las posibles etiologías virales, parásitos, hongos. Este es el ejemplo clásico, de las granulomatosas por enfermedad de Crohn, sarcoidosis, o en sí una gastritis granulomatosa aislada, infiltración de linfocitos, enfermedad de Menetrier, que es una entidad maligna, o con focos focalizada. Aquí está un ejemplo clásico. Vean la mucosa, cómo está totalmente hiperémica, con este patrón de petequias hemorrágicas. Esta afección prácticamente, vean, se caracteriza como tal, ¿no? Con estas erosiones rojizas, superficiales, con distintos puntos hemorrágicos a lo largo de la mucosa. Si estamos viendo aquí pliegues gástricos, estamos localizados en lo que es el cuerpo, y cuando ya no vemos pliegues, estamos en el antro gástrico. Se pueden ver con más frecuencia en el cuerpo, en el fundus, pero también pueden ver antrales, o también en el duodeno. Los factores etiológicos, nuevamente, que sean lesiones causadas por estrés. Generalmente estos pacientes se encuentran en una unidad de cuidados intensivos con ingesta de estos fármacos o estos químicos que puedan impactar también en este proceso inflamatorio. Causas vasculares, isquémicas, lesiones por reflujo, puede ser, o también de características idiopáticas. Las manifestaciones clínicas prácticamente son inespecíficas, ¿no? Puede haber dolor abdominal, náusea, malestar epigástrico. La forma más frecuente es hemorragia digestiva, porque puede ser que comprometan estas erosiones, ¿no? La mucosa, y bueno, se manifieste como melena o como sangrado en pozos de café. Pero estas erosiones suelen desaparecer en un lapso de 2-3 días, es decir, que el paciente puede tener el cuadro clínico, y ya que llega el médico general y que el médico general lo canalice con el gastroenterólogo, puede ser que ya cuando haga la revisión endoscópica, pues bueno, ya no vea lesiones agudas, ¿no? Vean ustedes todo este puntilleo hemorrágico subepitelial antral, porque aquí está el píloro. Y bueno, pues el diagnóstico sí podemos hacerlo como una gastropatía erosiva de predominio antral. Sin embargo, se toman biopsias para poder determinar ausencia o presencia de Helicobacter pylori, y bueno, pues poder determinar qué tipo de gastritis es, si aguda o crónica, dependiendo de la célula inflamatoria predominante. Y vean ustedes, ¿no? Nuevamente enfatizo, no es apropiado utilizar el término endoscópico gastritis, sino gastropatía. En los traumatismos craneoesofálicos se pueden producir estas lesiones erosivas como úlcera de Cushing, así se conocen, por todo este proceso de respuesta metabólica al trauma, por sepsis, ¿no? Por quemaduras extensas. Es una entidad que se produce en esta circunstancia de estrés, ¿no? Y se cree que su principal fisiopatogenia es la hipersecreción ácida. En los pacientes quemados, estas úlceras agudas o de mucosa duodenal se denominan
úlceras de Curling y, bueno, la fisiopatología es enteramente similar. El diagnóstico endoscópico, pues vean ustedes las lesiones, aquí estamos en el antro, píloro, vean ustedes aquí como que hay un moteadito hiperémico con pequeñas erosiones. Sin embargo, si somos aquí un poquito estrictos, vemos aquí incluso tal vez la cicatrización de una úlcera. Vean que ustedes aquí como una línea nacarada que está afrontando dos bordes. Ya lo veremos en enfermedad acidopéptica para poder describir las úlceras, de acuerdo también en una línea del tiempo. Vean ustedes, aquí no hay pliegues como tal, estamos localizados en el antro y aquí los pliegues, entonces estamos localizados en el cuerpo esofágico, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, en la endoscopía vemos lesiones localizadas de predominio antral o de predominio en cuerpo o en fundus, o también las podemos encontrar en la mucosa duodenal. Podemos encontrar gastritis reactivas por medicamentos y toxinas, sí. La principal, los antiinflamatorios no esteroideos. Esto es una situación repetitiva porque prácticamente ya en la población que es mayor y que vemos un poquito más en épocas con frío, porque este grupo susceptible de los ancianos o los adultos mayores tienden, por tener dolor articular, ingesta poco controlada de antiinflamatorios no esteroideos, o también algunos cardiólogos de la vieja escuela que lo usan como cardioprotección, pero eso ya se ha demostrado que no sirve mucho. Y entonces, pues, tienen una ingesta poco vigilada y es la principal causa de que se presente esta gastropatía reactiva. Prácticamente esto impacta, les digo, en el riego sanguíneo y favorecen la formación de estas lesiones. El etanol es también una causa común y no vamos a dejar de un lado si combinamos el alcohol y los antiinflamatorios no esteroideos, bueno, pues son una cuestión sinérgica para perpetuar el daño. Ven ustedes prácticamente los ejemplos de gastropatía reactiva, aspirina, incluso los inhibidores de COX-2, aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, los suplementos de hierro, los fluoridos, los bifosfanatos, múltiples quimioterapias, también compuestos de preparación a base de sodio, bromazepam, y también agentes corrosivos, cáusticos, ¿no? Como pueden ser en ingesta accidental o por intento de suicidio, ingesta de metales pesados como el mercurio, la ingesta de alcohol y también el uso de la ketamina. El reflujo biliar es también una entidad frecuente. Se ve un poco la prevalencia de esta patología en pacientes que han sido sometidos a colecistectomía, porque prácticamente es la función principal de la vesícula, que colecte este remanente de bilis, y bueno, pues entonces la bilis se está secretando todo el tiempo, las 24 horas, y ya no tiene una bolsita colectora, y puede ser condicionante de que se regrese del duodeno al estómago. Antes era una condición muy frecuente porque antes de que estuviera como la endoscopía terapéutica más en auge, la opción de tratamiento de la enfermedad acidopéptica era la cirugía. Hacían incluso vagotomía y antrectomía. Ahora
casi es una cirugía que ya no se realiza porque ya la endoscopía ha evolucionado muchísimo en la cuestión terapéutica y prácticamente es muy raro que el paciente termine en el quirófano o que un paciente haya sido sometido a una gastrectomía por una etiología maligna o que el paciente haya sido sometido a un tratamiento endoscópico del tipo una endoscopía de la vía biliar y que hayan hecho un corte y que hayan cortado exceso de esfínter de ODI. Y también puede ser que también haya un píloro también permanentemente abierto, que no haya una contracción adecuada o relajación del píloro y que condicione el regreso del contenido duodenal al estómago, ¿no? Entonces, la bilis tiende a ser un poquito más irritativa en la mucosa gástrica y favorece una hiperemia generalizada. ¿Qué podemos encontrar en el reflujo biliar por endoscopía? Podemos encontrar la mucosa con hiperemia generalizada, que la bilis sea adherente, que haya lagos de bilis en la mucosa gástrica y que los lavemos, como aquí se ven aquí burbujitas, que se laven, pero que se quede la bilis adherida a la mucosa, ¿no? Para poder decir que hay una gastritis biliar. Son manifestaciones inespecíficas, sí, y que para dar la pauta del tratamiento tendríamos que hacer un bilitest para confirmar que prácticamente sí hay bilis dentro del estómago. Pero si hacemos una evaluación histopatológica, vean ustedes, lo describen los patólogos como una hiperplasia foveolar quística, que es la que les estoy señalando, glándulas dilatadas y prácticamente hay que estar, bueno, pues haciendo un mapeo histológico para descartar que no haya un riesgo de malignidad. Es por eso que les digo que tienen que revisar lo que es el esquema de Correa y también, así como en el Barrett, ¿se acuerdan que hay diferentes tipos de metaplasia? También en su tarea quiero que me investiguen qué tipos de metaplasia intestinal podemos encontrar en el estómago. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues IVP o sucralfato. Y si hay falla terapéutica, que les digo que esto afortunadamente ya no se usa, realizar tratamiento quirúrgico. Gastritis crónica. Aquí pueden leer que hay un sistema de clasificación que estandariza todos los tipos de gastritis y es el sistema de Sidney. Creo que si lo leyeron, están en todos los libros, en donde nuevamente hace un análisis de acuerdo a los factores etiológicos y cuáles pueden ser pues los sinónimos del tipo de gastritis. Vamos a poner un ejemplo. Aquí en la nootrófica pueden ser la etiología por Helicobacter y los sinónimos pueden ser estos, que pueden ser superficial, antral, difusa, folicular, hipersecretora tipo B. Este esquemita lo pueden ver en cualquier libro, ¿no? Es la clasificación de gastritis crónica de acuerdo a Sidney. Vean ustedes, también puede ser catalogada por su topografía, o sea, si es de predominio en antro, en cuerpo, fundus, antro, cuerpo multifocal, que tenga cuál es el infiltrado predominante, si hay predisposición genética, la distribución geográfica, si hay úlcera péptica o no, la etiología, y cómo puede estar la secreción acidopéptica en los diferentes tipos y cuál es la que tiene el riesgo de carcinoma. Vean ustedes, la multifocal y la autoinmune.
aquí es un sistema de evaluación histopatológico que se llama OLGA. El OLGA es digamos, una clasificación que nos determina el grado de gastritis crónica con el grado de atrofia. Entonces, el patólogo nos dice, de acuerdo a los hallazgos que encontró. Lo ideal es que cuando a nosotros sometemos al paciente a endoscopía, les tomemos biopsia de acuerdo al protocolo de Sydney, ¿sí? Y está muy fácil. Vean ustedes mis dedos. 2 biopsias del cuerpo, una que sea de la curvatura mayor y otra de la curvatura menor. Otras del antro. 2. Una de la curvatura mayor y otra de la menor. Y finalmente la quinta, que es de la incisura. Los patólogos nos recomiendan que coloquemos cada segmento de estómago en un solo frasco. Pero generalmente, bueno, a veces lo hacemos, a veces no. Y ayudarnos de ciertas colorantes vitales que incluso nos magnifican lesiones o nos pueden dirigir en forma más acertada la toma de biopsia. Un ejemplo podría decirse es el ácido acético. Mande, Elías, dime. Doctora, lo de la toma de biopsia, ¿en qué caso sería? Porque pues es un procedimiento más invasivo. En todos, Elías. A menos de que tengas una úlcera, pero si ya estás adentro, lo ideal es que tomes biopsia. No, la biopsia es superficial. La pinza de biopsia tiene un diámetro de 7.5 milímetros, menos de 1 centímetro. Ajá. Y entonces son biopsias muy superficiales que en 24, 48 horas ya se regenera. No es tan invasivo. Uh-huh. Gracias. Si quieres, ahorita les pongo un video para que veamos. Y entonces, esto nos ayuda para determinar si hay metaplasia, si hay atrofia, y nos ayuda también a identificar si hay displasia o anaplasia. Dime, Fernanda. ¿En qué casos clínicos o así como qué criterios de inclusión serían para mandar a nuestro paciente a la toma de biopsia? O sea, llega el paciente a la consulta y ¿qué nos refiere para nosotros solicitarle ese estudio? Mira, la verdad puede ser un paciente que ya sí ha sido multitratado, que por lo menos ya tiene más de 3 meses con tratamiento, ¿no? Y que hay que asegurarnos que haya apego terapéutico, porque es la falla más común, ¿no? Que quieran seguir comiendo lo que se les da la gana y que tengan el factor agresor, sea cual sea, y que no haya apego al tratamiento. Asegurarnos primero de eso. Pero si es un paciente ordenado y que toma el tratamiento, y que tuvo antecedentes de evacuaciones melénicas, hay que describirle al paciente qué es, porque si tú le dices, ¿ha hecho negro del baño? Y dice, sí. No. Negro es negro, fétido, aguado. Sí, esa es la melena. Ajá. Porque si tú le dices negro, dices, no, sí. No, es café oscurito. No, negro, ¿no? O que tenga vómitos en pozos de café, o que haya esos son datos de alarma. Ajá. O que tenga antecedentes, no sé, de una gastritis, pero él te dice, ay, mi papá murió de cáncer gástrico o mi hermano tuvo un linfoma gástrico, ¿no? Bueno, pues hay que hacerle una endoscopía. Y si tú ya estás adentro, hay que tomarle biopsias, ¿sí? Es obligatorio. Sí, doctora, gracias. En la gastritis crónica, la mayoría de las veces, les puedo asegurar que todos ya tenemos una gastritis crónica, ¿no?
Entonces, vean ustedes, la verdad es que las manifestaciones son silentes, no hay ahí como un patrón, les digo, clínico específico, no. Aquí les trato de demostrar cómo podría ser un patrón difuso, o sea, difuso es que compromete todo el antro, un patrón de cuerpo, ¿no? Con comprometida la porción proximal del estómago, con un componente atrófico, o puede ser multifocal, ¿no? Con múltiples focos de inflamación y gastritis. Es que puede haber de todo, no puede haber solamente atróficas, no puede haber solamente difusas, podemos encontrar de todo en un paciente. ¿Cuáles pueden ser factores de riesgo? Que bueno, presenten una úlcera péptica, que haya pólipos gástricos, tumores benignos o malignos. La ingesta de IVPs en forma crónica puede condicionar la formación de pólipos gástricos de tipo inflamatorio. Y se puede haber regresión de los mismos cuando ya dejamos de consumirlos y no son pólipos que degeneran a malignidad. Esto les decía, ese es el protocolo de Sidney. Biopsias de cuerpo, 2, biopsias de antro, 2, biopsias de incisura, 1. Aquí 2, 2, 1, un total de 5. Acuérdense, cuerpo, curvatura mayor, curvatura menor, antro, curvatura mayor, curvatura menor. El diagnóstico del Helicobacter lo podemos hacer con una prueba rápida, tomamos la biopsia, lo ponemos en un medio gelatinoso que tiene ureasa y si reacciona y se pone rojo, pues decimos que tiene una prueba rápida del Helicobacter positivo, se lee dependiendo de la marca al minuto, una vez que hemos puesto en el agar la muestra de tejido gástrico al minuto o a las 24 horas, o bien esperarnos a que nos los diga el patólogo. La importancia de que ustedes estudien el esquema de Correa, ¿no? El determinar si hay metaplasia, si hay atrofia y la localización de la misma y si hay asociación o no con el Helicobacter pylori. La gastritis autoinmune, que es el tipo de gastritis que más se asocia con malignidad, determinar su patrón topográfico, que es siempre de predominio en cuerpo, y fíjense, prácticamente respeta lo que es el antro, y entonces también hay algunos, por eso que la describen como gastritis difusa corporal, por su respeto al antro. Y aquí está el protocolo de Sidney, vean. 2 biopsias del cuerpo, curvatura menor, curvatura mayor. 2 biopsias de antro, curvatura mayor, curvatura menor. Y una de incisura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces, ¿pueden ver ustedes esta como placa blanquecina? Sí, sí se logra ver. ¿Sí la pueden distinguir? Es que da como charolazo, ¿no? Por la luz blanca. Pero vean ustedes, esta mucosa tiende a ser diferente que esta. Vean, se las estoy delimitando. Ajá. Esto es una zona sospechosa de metaplasia. Entonces la tenemos que biopsiar y decirle al patólogo que es de predominio prepilórico. Aquí está el píloro. Y esta es una atrofia gástrica. Vean ustedes, ¿no? Cómo se ve adelgazada, despulida la mucosa y con un patrón vascular muy evidente. ¿Sí? ¿Se pueden percatar de eso? Bueno, esto ya lo hemos repetido. ¿Cuál es el predominio de las células inflamatorias? Y cuando hay metaplasia es porque se identifican
células caliciformes que no debemos ver en el estómago. Las células caliciformes, ¿en dónde están normalmente, José Ángel López? José Ángel López a la 1. José Ángel López a las 2. ¿Me escuchó? ¿En dónde hay células caliciformes? ¿En el estómago? ¡No! ¿Quién levanta la mano? ¿Intestino? Sí, exacto. ¿Quién dijo? ¿Quién fue esa vocecita temerosa? Yo, Dariana. Pues hable con ganas, Dariana. Está muy bien. Exacto. Entonces, dependiendo de las células que identificamos, vamos también a clasificar la metaplasia. Vean ustedes, ¿se acuerdan que les dije que había como en el antro, cuando hay una infección por Helicobacter y entramos a la endoscopía, se ve como empedrado? ¿Ya lo vieron? Como nubecitas, folicular, granular, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿O yo estoy viendo visiones? No, sí, doctora. Sí se logra ver. Sí, doctora, se ve como sí se grande. logra ver, ¿verdad? Entonces, esta es una infección de la mucosa antral y pues aquí obligado, ¿no? Tenemos que tomar las biopsias porque el patólogo obviamente nos va a decir si hay Helicobacter o no. Y la verdad es que nosotros somos una zona endémica, casi el 60% de la población tenemos infección y en países como Perú o Sudamérica incluso adquieren la infección a edades muy tempranas, ¿no? Entonces, esto puede ser un factor de riesgo y considerado el HP como un carcinógeno tipo 1 en sujetos que tienen antecedentes de cáncer gástrico, línea directa o linfoma, ¿no? Entonces, en esos casos sí tenemos que dar tratamiento de erradicación porque prácticamente son poblaciones de riesgo. La verdad es que muchas veces como que también se sataniza esta bacteria porque también el dar tratamiento de erradicación a diestra y siniestra para el Helicobacter ha favorecido que nuestra población ya tenga altos índices de resistencia a la claritromicina, a la amoxicilina y al metronidazol. También en su tarea hay un consenso que hizo la Asociación Mexicana de Gastroenterología y que está en la Revista Mexicana de Gastroenterología, que dice el consenso de manejo para Helicobacter. Es de hace 1 año y medio aproximadamente, 2, exagerando, y está libre y quiero un resumencito de quién es el paciente ideal para recibir tratamiento de erradicación, en qué consiste el tratamiento triple, en qué consiste el tratamiento cuádruple, el tratamiento secuencial, y cuáles son las principales indicaciones. Estos bacilos son es el HP, generalmente tiene predominio antral, puede favorecer los hallazgos radiológicos que estén los pliegues gástricos más engrosados, pero son manifestaciones muy inespecíficas. Los rasgos histológicos se los menciono, pero prácticamente eso no los describe el patólogo, pero se caracteriza por un infiltrado inflamatorio difuso, linfocitos, células plasmáticas. Puede haber daño a la superficie foveolar con pérdida de la mucina localizada en los ápices.
Cambios en los núcleos, ven ustedes, están como deformados, algunos alargados, presencia de folículos linfoides y el Helicobacter pylori se encuentra en la capa mucosa superficial. Aquí está. Veamos, ¿no? La tinción puede ser por Giemsa, que es esta, o puede ser por Warling-Starling, que es una tinción de Gram de inmunohistoquímica. El protocolo de las biopsias, que ya les había dicho, y vean ustedes, tiene cerca de un 100% de sensibilidad de detección. O sea, la biopsia nos va a decir si hay o no hay, con un margen, o sea, menor de 2% de equivocarse del patólogo, ¿sí? Y la biopsia del cuerpo aumenta el rendimiento diagnóstico si existe metaplasia intestinal. Y aquí es donde el patólogo aplica lo que es la clasificación de Olga, que ya vimos anteriormente. La gastritis metaplásica atrófica generalmente es multifocal. Vean ustedes cómo la mucosa está adelgazada, despulida, con el patrón vascular magnificado. Puede haber presencia de metaplasia intestinal y los vasos muy, muy evidentes. Su etiología puede ser multifactorial, ¿sí? Vean ustedes, en el 85% de los casos está ahí el Helicobacter. Pueden haber factores genéticos, ambientales, la dieta. Y vean ustedes, ¿no? La metaplasia intestinal es un factor de riesgo, por eso se los ponemos en amarillo para que es un